Entonces, en definitiva, lo que les está diciendo es, bueno, típicamente las preguntas que más divertido sería verlas, son preguntas donde nos va a costar mucho asegurar exogeneidad. Y lo que nos pregunta después, consecuentemente, es esto de la variable instrumental, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente tengo un instrumento? Bueno, imagínate que tengo un instrumento para X, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar cómo funcionaría este estimado. Bueno, imagínense que yo, a mi modelo original, agarro y premultiplico por z traspuesta. Z es el instrumento, ¿ok? Vamos a anotar acá. Tiki, este amigote es mi variable instrumental, también llamada el instrumento. Entonces, fíjense que yo puedo agarrar, multiplicar con z traspuesta a ambos lados, y después lo que voy a terminar haciendo es despejar alfa. Sí, el parámetro que a mí me interesaba, despejar alfa. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, me queda esta nueva expresión, ¿no? Y si esta expresión es válida, entonces a ver, vamos a tomarle el valor esperado. A ver si el valor esperado de alfa coincide con el valor de alfa. Bueno, fíjense que de este lado tengo el valor esperado de z traspuesta por b, que en tanto y en cuanto no estén correlacionados, eso ahí me va a terminar dando 0. O si quieren, podemos pensarlo como que cuando condiciono también por z, va a ser 0. Son dos maneras, ¿no? Puedo pensarlo de forma directa y pienso en la covarianza entre esas dos variables, o con el supuesto de valor esperado, que como ya saben es ligeramente más fuerte. Entonces, lo que me termino quedando es esta expresión, ¿ok? Reescribí lo de arriba. Hacemos distributiva, los reemplazos, estas son cosas que ustedes ya saben, medio que me lo saco encima. La expresión final es, bueno, el valor esperado de alfa cuando utilizo una variable instrumental es z traspuesta, o sea, va a estar vinculado con z traspuesta por b, y eso de ahí en valor esperado va a ser 0, ¿ok? Ya sea por que recurrimos a un supuesto de esperanza condicional o un supuesto de covariante 0. Entonces, ¿cuál es la clave de esta demostración? ¿Sí? Que es un poco más larga y que les recomiendo la vean en detalle después. La conclusión es la siguiente. Si esto de acá es distinto de 0, yo voy a seguir teniendo 0. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que necesito? Que z y el error no estén correlacionados. ¿Está claro eso? Sí, es lo que discutimos. No esté correlacionado con la variable omitida porque está en el error. Excelente. Otro supuesto es que no debería explicar a y, o sea, que en definitiva es lo mismo que decir que no está correlacionado con la variable omitida, porque si explica y y lo omití, eso implica que esa variable está metida dentro de mi error, ¿no? Y el otro supuesto es que también tiene que tener capacidad para explicar a x, ¿ok? Que eso no lo estoy discutiendo demasiado acá, pero en definitiva lo que pueden pensar es como que, no, hablaron en dos etapas. Sí, llegamos a ver algo, pero no sé si todo. Bueno, o sea, para mí cuando charlamos, aunque tenga la intuición es buenísimo ya. O sea, para mí entender variables instrumentales a través de dos etapas es un poco más sencillo, no solo porque son métodos más genéricos, sino porque cuando hacemos en dos etapas, el primer paso es regreso a x sobre z y me puedo fijar si z está explicando a x ahí. De acá obtengo x sombrero. ¿Ok? Y después lo que hago es regresar a y sobre x sombrero. Eso está re bueno, ¿no? Porque en definitiva, acá la intuición, ¿cuál es entonces? Voy a fijar una variable exógena, que no tenga nada que ver con y. ¿Ok? Me quedo re tranquilo, esta variable es recontra exógena, no tiene nada que ver con y, pero pima, me está causando x. Entonces, voy a utilizar z para explicar a x, y de ahí voy a tener x sombrero. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Agárrame de x la parte que es variación exógena. Lo que varía por cuestiones endógenas, correrlo de un lado.
solamente metelo la parte que está explicando Z, o sea, la parte exógena. Entonces, yo sé que este variable de acá es la que contiene variación puramente exógena de X. ¿Ok? Entonces, para que valga variables instrumentales, mi variable me tiene que estar proporcionando algo de variabilidad exógena, ¿no? Si no, X sombrero va a ser una constante y no voy a tener nada de código, básicamente. Entonces, bueno, lo que nos pide después es hacer una simulación y ya conocemos cómo funciona esto. Así que llego al mismo punto de la clase pasada. Les pregunto, ¿quieren que sigamos y cortamos un ratito más temprano? Eh, o agarramos y metemos un recreo. ¿Qué prefieren? Cortar temprano, yo por lo menos. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer eso. Voy a dejar de compartir pantalla y nos vamos a estar. Ok. Voy a cerrar esto de acá que me está trabando la compu. Bueno, lo que pide el ejercicio de simulación es básicamente constatar que todo esto que estuvimos viendo vale cuando hago una simulación. O sea, ¿qué es entonces en esencia todo esto que estuvimos viendo? Bueno, todo esto que estuvimos viendo implica que yo hago una regresión, si omito una variable relevante, estoy al horno, puedo estar al horno, y va a ser un poco lo que vamos a discutir. La moraleja de todo esto hasta acá es, si yo incluyo una variable que no tenía nada que ver, voy a perder eficiencia, o se me va a aumentar la varianza de mi estimador. Y si yo excluyo una variable relevante, bueno, voy a tener un problema, o muy probablemente voy a tener un problema de sesgo. Y, o sea, para mí eso, muchas veces vamos a ver que alguien quería regresar una variable sobre otra, le interesaba ver el efecto de esta variable, y metía un montón de variables en la regresión. ¿Como para qué? O sea, está bien, no re lindo, es un modelo que explica la mayor porción de la variabilidad y todo eso. Pero claro, o sea, si no incluís el resto, muy probablemente termines teniendo este sesgo por variables omitidas. Entonces, en la medida en la cual puedas incluir otras variables exógenas que son relevantes para explicar Y, bueno, vas a tener mayor confianza en tus resultados. ¿Ok? Entonces, lo primero es que demostremos el teorema de Frisch-Lovell, Lovell, como lo quieran pronunciar. Entonces, lo que les voy a pedir acá es que lo miren ustedes. ¿Ok? Esta es una primera simulación que pedía. Chequen que los coeficientes coinciden, 1,03, 1,03, bla, bla, bla. ¿Ok? Les pido eso nomás, que hagan ustedes la regresión y chequen que coinciden. No veo el sentido de pasar mucho tiempo en clase redundando sobre lo mismo. Lo que ya demostramos en el pizarrón, vemos que sucede si lo hacemos con un ejercicio, ¿no? En esencia es eso. Entonces, el ejercicio pedía, o sea, vieron que Gabriel tiene un par de dudas, no sé si ustedes los tienen, pero son más, cuando yo en las simulaciones, en gran medida lo de Gabriel, van a notar alguna diferencia solamente para cumplir el requisito de correlación que pedía la consigna. En esencia, lo que hace el ejercicio este es generar una variable perdón, una variable w y una variable x. ¿Ok? ¿Y cuál es el punto? Que están correlacionadas. Estas son mis dos variables explicativas. Entonces, el choclo de código no le presten atención. En definitiva, simulé dos variables que están correlacionadas. Y después tengo un error, que el error, nada, está re bien. No viola ningún supuesto raro. ¿Y cómo establecí mi modelo? Bueno, de forma tal que el parámetro, o sea, y es igual a 0 más 1 por x más 1 por w. ¿Ok? Entonces esto de acá debería darme cerca de 1, está dando cerca de 1, entonces estoy tranquilo. Me está dando que son variables relevantes para explicar a y, ya sabemos eso. Entonces imagínense que yo hago la regresión de y en x, ¿no? Excluyo una variable. Y fíjense cuál es el problema que estoy teniendo. Bueno, tengo este factor. Ahora, el parámetro de x se está volviendo mucho más grande, ¿no? O sea, fíjense que antes me estaba dando lo que yo esperaba, cercano a 1, y acá esto ya no me está dando bien. Y si incremento el número de observaciones, ¿este problema va a desaparecer? No.
Claro, o sea, esto es inconsistente. Entonces, por más que estiremos n hasta donde tengamos ganas, el estimador no va a converger en probabilidad al verdadero valor del parámetro. Entonces ahí estamos embromados. ¿Ok? Entonces, bueno, después lo que nos pide el ejercicio es que hagamos un, una variable instrumental. ¿Sí? Esta variable instrumental va a estar correlacionada con X y no tiene nada que ver con Y, ni está correlacionada con W, ni está correlacionada con X. ¿Ok? Es simplemente una variable instrumental. Entonces, para ver si efectivamente es una variable que está explicando a X, lo que podemos hacer es chequear el supuesto de relevancia, ¿no? Lo que típicamente se llama. En definitiva, eso de que haga variar a X, ¿no? Que realmente esté correlacionada con X. Porque si no tiene nada que ver con X, bueno, vos ponés la variable que quieras, pero si no me explica nada de mi X, después cuando yo analizo mis resultados, o sea, no voy a estar viendo nada de lo que varía X, entonces no me aporta. Entonces, sí, perfecto. Y ahora puedo hacer la regresión mediante variables instrumentales, ¿no? Y fíjense que ahí el estimador de vuelta pareciera ser consistente, ¿no? Se está acercando a la unidad de vuelta. Ok. Sobre este mismo do, ustedes lo que pueden hacer, bueno, acá al final hago la regresión de variables instrumentales manualmente, ¿ok? Háganlo si quieren, no me parece para nada un mal ejercicio. En definitiva, de este do también algo que pueden hacer, que no está hecho acá, es agarrar y generarse que las variables estén correlacionadas, eh, que las variables estén correlacionadas y que no estén correlacionadas, y fijarse qué es lo que pasa con la varianza y con el sesgo. ¿Ok? Las hago correlacionadas, qué me pasa con la varianza, qué me pasa con el sesgo, las hago no correlacionadas, qué me pasa con la varianza y con el sesgo, a medida que las voy incluyendo o no incluyendo. Entonces, nada, ¿alguna duda de todo eso? No, Bueno, entonces vamos con una parte mucho más divertida ahora. Vamos a replicar un paper. Supongo que ahora están viendo una pizarra blanca, ¿no? sí, Bueno, bien, entonces, yo que estaba diciendo hace un rato, bueno, mira, la variable educación me determina el ingreso, yo quiero estudiar cómo es este vínculo y lo voy a estudiar mirando un beta. Y como no conozco a beta, lo voy a tener que estimar. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, dijimos que, ahí me responde, que esta de acá estaba correlacionada con otra u otras variables que le pegaban al ingreso, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi problema acá? Que tengo endogeneidad. Y si hago mi estimación, bueno, imagínate que le pongo 400.000 observaciones. Bueno, eso igualmente va a ser, o sea, voy a terminar llegando a un estimador inconsistente, ¿no? Al menos que incluya todas estas otras variables en mi, en mi regresión, ¿no? O sea, la omisión de una variable relevante no se da porque uno quiere, porque le dio fiaca a escribir habilidad, ¿no? En su book, porque no tenemos la medida de la habilidad. Entonces, si yo pudiera incluir la variable esa, o sea, por ejemplo, si tuviera una variable que es una aproximación de esa habilidad, un índice, algo que me indique el nivel de habilidad de esa persona, entonces esa fuente de endogeneidad me dejaría de preocupar. Pero la realidad es que yo tengo ese sesgo porque no tengo la variable. A pesar de que me encantaría tener la base completa, ¿no? Si fuera por mí, hasta tendría el error, ¿no? Tendríamos hasta U, que ya sabemos que si yo hago la regresión incluyendo el error, me dan los parámetros directos, ¿no? Chau, varianza, todo hermoso. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo que buscar una estrategia para resolver el problema de la endogeneidad. ¿Ustedes qué vieron? Yo tengo un problema que es cuando X y el error están correlacionados. Y después que dijeron, bueno, para ese problema conozco una solución posible, es usar una variable instrumental. Entonces, ¿qué decíamos? Que esa variable instrumental me tendría que explicar a X y al mismo tiempo que no tenía que ser endógena, ¿no?
digo, imagínense que yo intentara usar como variable instrumental la educación de los padres. No, porque, a ver, ¿por qué podría explicar la educación de los padres, la educación de la gente? Y bueno, capaz que si tus padres son personas que tuvieron mayor acceso a educación formal, son personas que eventualmente terminan valorando más la educación para haberlo vivido en carne propia, por ejemplo, entonces mi hipótesis es que va a tener una capacidad explicativa sobre tu nivel de educación. A mí no me hace falta que haya una causalidad ahí. Con tal de que sean dos cosas correlacionadas y que mi variable sea exógena, ya está. Entonces, ¿a ustedes les parece que es exógena la educación de los padres? Los padres, madres, padres, como quieran decirlo. Lo discutimos un poco ayer esto. Bueno, excelente. Se, dijeron que sí, que no. ¿Por qué? Que no, porque podía haber cierta porcentaje de la habilidad que dependa un poco de si naciste de padres habilidosos. Entonces, como que no. Bueno, sí, digo, también podemos pensar que si tenés padres más educados, te van a educar en un contexto distinto. Y, no sé, qué sé yo, si tenés un padre que, una madre, lo que sea, que, nada, está muy formada esa persona, entonces dice, bueno, y es muy importante la educación en los años tempranos, ¿no? Yo lo sé porque lo vi en la facultad, qué sé yo. Entonces te van a mandar a educarte de la mejor manera, ya desde una edad temprana, entonces vas a terminar siendo una persona más habilidosa. Entonces es una variable endógena. Digo, si es endógena o no, jamás nos enteramos. Lo mejor que tenemos es una teoría atrás. Entonces podemos pensar una razón por la cual lo sea, en función de si esa explicación es más o menos posible. Bueno, entonces en función de eso, confiaremos más o menos en nuestros resultados. Pero yo, como no observo el error del modelo original, no tengo manera de ver si una variable es endógena o no. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron dos autores, de los cuales uno ganó un premio Nobel el año pasado, el premio Nobel de Economía? ¿Qué fue lo que dijeron? Bueno, mira, si yo miro a Estados Unidos, vos estás obligado a estudiar en la escuela secundaria hasta, ¿sí? Hasta que tengas 18 años, ¿no? Allá pasa lo mismo que acá, ¿no? Por ejemplo, piensen en el último año que estuvieron en la secundaria, probablemente más de una de las personas que está acá cumplió 18 durante ese año, no, no sé, los que nacieron después de junio, habrán cumplido 18 durante su último año de escuela, y las personas que nacieron entre enero y junio, nada, o sea, cumplieron 18 después, ¿no? O sea, tuvieron 17 años todo el último año después. Entonces, si alguien es menor y no está yendo a la escuela, a través de ciertos mecanismos de enforcement, el punto es que es muy difícil no ir a la escuela, ¿no? O sea, no se puede dejar la escuela. Entonces, en tanto haya un buen respeto de esa norma, en la cual los menores de 18 no abandonan la escuela, podríamos pensar que es algo exógeno, ¿no? O sea, si yo nací en enero, febrero, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, el mes que sea, haya nacido cuando haya nacido, eso va a terminar definiendo si yo puedo o no dejar la escuela. Capaz que yo igual no la dejo, ¿no? No estoy diciendo que me va a hacer dejarla, pero va a implicar que yo voy a estar en condiciones de dejar la escuela. Entonces, en la medida en la cual yo haya nacido, por ejemplo, para el caso de Argentina, entre junio y diciembre, voy a poder dejar la escuela. Y lo voy a poder hacer independientemente de si soy alguien hábil, independientemente de si soy alguien inteligente, de si soy alguien alto y fuerte, si soy alguien petizo, si soy rubio, si soy morocho, no sé, cualquier cosa, digo, no tendría nada que ver. Bueno, si alguien piensa en astrología y piensa que, no sé, que por ejemplo yo por ser de Acuario voy a ser menos capaz, y no sé, Matías, que es de Virgo,
va a ser más capaz. Y Guillermo, porque es de, que yo, Capricornio, creo que eso es un Sagitario, digamos, no sé si el otro existe. Es decir, por ser de Sagitario, va a ser una persona que se va a esforzar mucho. Digo, a menos que pensemos en una hipótesis como esa, es un instrumento válido, al menos a priori. Eh, no me voy a ir por las ramas, pero es un instrumento criticable. Entonces, ¿qué es lo que proponen estos autores? Bueno, se me ocurrió una variable z, que esa variable z es el momento de nacimiento. Imagínense que todos somos personas, ¿sí? Todas, todos, todes, o sea, todo el mundo quiere abandonar la escuela. ¿Qué va a implicar? Bueno, que según el momento que naciste, yo voy a explicar tu nivel de educación. Porque si naciste en un momento, vas a tener menos educación porque vas a poder abandonar. Y si naciste en otro momento, vas a tener más educación porque no te dejamos abandonar. Más allá de si eres una persona inteligente, aplicada, rápida, lo que sea. Entonces, y lo otro es que tiene sentido pensar quizás en que no tiene nada que ver con tu ingreso. ¿No? ¿Por qué podría entonces violarse esta condición? Bueno, si pensamos en alguna teoría de índole más astrológica, donde hay una relación entre eso y otros factores de la persona, bueno, y si no, también podemos pensar que tu jefe, no sé, te paga más porque le gusta el mes en el que naciste, ¿no? En ese caso, si conocen a un jefe así, avísenme si conocen a alguien que prefiera a la gente que nació en febrero. Pero tampoco parece una hipótesis muy plausible, ¿no? Entonces, en definitiva, si vamos siguiendo el cuentito del trabajo, tengo cumplido que me explica a nivel de educación. Obvio, no lo va a explicar completamente. En el medio va a ver si la persona pudo seguir estudiando, capaz que tuvo un problema personal y no pudo seguir estudiando. Va a entrar el nivel de esfuerzo y las ganas que tenía la persona y cuánto le incentivaron desde tal o cual lugar. Obvio, no hace falta que la replique. Lo importante es que explique, aunque sea una parte, una porción exógena de variación en la educación. Y después, creemos que estamos bastante seguros de que satisface el supuesto de exogeneidad. ¿Algún comentario, alguna opinión al respecto? Mejor así, Z explica mucho o poco ahí, o a la Cuanto, variación. o sea, cuanto más explique Z a X, eso va a implicar, ustedes estudiaron con Martín, no sé, como es intensivo, no sé si lo habrán visto, pero ¿qué es lo que pasa con beta sombrero cuando me aumenta la varianza de X? Es más, creo que lo vieron conmigo. Pero en esencia, si este de acá es más alto, este de acá es más bajo. ¿Sí? Porque puedo identificar más variación de X y de ahí puedo estar viendo qué pasa con Y. ¿No? Si X está todo el día quieto y apenas se mueve, de repente Y pega un salto o baja y este nunca se mueve, es como muy difícil detectarlo. Eso a nivel intuitivo, a nivel algebraico creo que lo vimos en clase conmigo. En definitiva, lo que va a estar haciendo esto es garantizarme mayor variabilidad de la variable que voy a utilizar y por ende voy a tener mayor precisión en mi estimación. Ahora, imagínense que esa variable instrumental replica a la perfección la variación de X. ¿Se les ocurre? Hay multipolaridad, o sea, es como otra variable igual. Claro, o sea, la variable que replica a la perfección a X es X y ya sabemos que esa varianza es exógena, es endógena. Entonces no estoy teniendo una fuente exógena de variabilidad, está variando por cuestiones endógenas. Típicamente en estos enfoques no vamos a tener algo que replique en gran medida la variabilidad. ¿Ok? O sea, vamos a tener que tener una relación estadísticamente significativa, pero no es que va a variar en la misma magnitud que la variable endógena. ¿Está ahí, Guille? ¿Quedó claro? Sí. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda, algún otro comentario? ¿Alguna crítica?
Bueno, si toco acá, ¿qué pasa? Nos venimos a... Nada, no voy a discutir sobre las críticas. Una pregunta. Sí, Pau. Yo estaba buscando y no encuentro dónde vimos la relación de la varianza y el beta. ¿En qué clase? No sé si te acordás. Para chequearlo de vuelta. Sí, para mí debería estar en la clase 1, en la clase 2. Eh, nada, a ver, si Martín no la dio y yo no la di, es que no es muy relevante eh, a los fines de un curso intensivo. O sea, es simplemente lo que nos aporta. eh, a ver, hagamos una cosa. También no está a ustedes, ¿no? No, intuitivamente igual el beta tiene abajo la varianza, o sea que más o menos se explica, pero es por Claro, ahí, ¿no? sí, tal cual. Ya en la fórmula de beta nos damos cuenta, pero si quieren pueden hacer algo como esto, ¿no? Y decir a una X como una normal, estándar. Creo que trata de ser así, ¿no? Después van a tener una variable de error, van a tener a Y que va a ser igual a X más 1, ponemos los parámetros así, facitonguis. Y después van a regresar a Y. Igual, no sé si soy yo, pero no se ve nada. Ah, ¿no? Sí, no se está viendo. Está acá. Ah, perdón, ahí vamos de vuelta. Tac. No, lo que les estaba diciendo Ah, era sí. que tener una X, una Y y un error. Entonces, mira. Eh, bien, entonces vemos que acá el desvío es 0,10, ¿no? Imagínense que subo mucho la varianza de X, entonces ahí el desvío pasa a ser 0,01, y ahora, ¿qué pasa si digo que Y es el que varía mucho? Bueno, y ahora me dio 0,88. O sea, la intuición la pueden ver también a través de una simulación. En definitiva, lo que estamos diciendo es, mira, si Y varía por muchas razones que no es X, me va a costar identificar mejor ese beta. Y si X es una cosa que casi nunca se mueve, y la verdad me va a costar mucho identificar si Y se movió porque se movió X o si se movió porque se quiso mover, ¿no? Eh, intuiciones. Entonces, para no aburrirlos, si les parece, paso al trabajo. El trabajo, nada, está bueno, yo les debería haber dejado el PDF, peguen una leída, es un gran ejercicio que tengan alguna experiencia en este sentido. QoB se llama porque es por trimestre de nacimiento. Ellos, los autores, lo que tienen es la medida de en qué trimestre naciste, ¿no? Que dijimos que esto era lo que se vinculaba. Eh, nada, la base de datos tiene únicamente hombres, así que no vamos a tener el género. Eh, y en definitiva, no voy a ir comparando nuestros resultados con los de ellos. Pueden hacerlo ustedes después, no me parece la mejor idea para robarles tiempo un viernes a la noche y que les diga, ay, miren, este número coincide con este. Lo que simplemente estamos haciendo es, eh, lo que simplemente estamos haciendo es replicar los resultados de ellos, ¿no? Usamos sus datos, usamos sus regresiones, deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces, usamos sus datos, sus regresiones, tendríamos que llegar a lo mismo. Eh, entonces, ellos también separan por década de nacimiento, entonces por eso acá lo estoy separando. Pero en definitiva, ¿qué es lo que me importa esta regresión? Bueno, imagínense que yo agarro y regreso al ingreso sobre la educación, ¿no? El ingreso va a estar medido en logaritmos, así que en definitiva, ¿cuál sería el retorno a la educación en este caso? ¿Saben que creo que puedo hacer algo así como esto? No recuerdo el nombre que tenía. Bueno, ¿cómo se interpreta ese bichito? Acá están las etiquetas. Corran el DUC de labels, que fue algo que preparé en el cuatri pasado para la clase. Acá tienen todo más descripto, pero de vuelta, no quiero hacerla larga. ¿Cómo interpretamos este beta entonces? El de acá.
No es como el porcentaje que esperamos que varíe el logaritmo del salario. Claro, o sea, yo Ante un cambio entonces, unitario de Duke. claro, ante un aumento de una unidad educacional, o sea, si te educas un año más, tu ingreso esperado, estimado, aumentará aproximadamente un 7%, ¿no? Porque si es 0,07, lo multiplico por 100 y me da en porcentaje, ¿no? Después también podemos incluir otras variables, como por ejemplo la edad y la edad al cuadrado. Fíjense que el retorno a la educación se mantiene más o menos estable, ¿no? HQ es porque está medida en trimestres, si no me falla la memoria. Sí, en trimestres. Entonces, yo acá hay una parte que no estoy incluyendo en la regresión que tiene que ver con que la base de datos que yo agarré no tiene un pedazo de, no tiene algunas variables. Pero en definitiva, vamos ahora a una regresión un poquito más completa, ¿no? Recordemos, la intuición es, yo capaz tengo una regresión directa, pero si yo excluyo todas las otras variables, quizás puedo pensar que hay algo relacionado con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, si toda la gente en Argentina, ¿se acuerdan dónde era que había más ingresos? En la Patagonia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay determinados incentivos. Y si justo toda la gente más educada se va a la Patagonia, entonces va a haber una correlación entre esas dos cosas. Entonces, incluyamos otras variables de control. ¿Qué variables de control vamos a meter? Bueno, el hecho de estar casados, o sea, el estado civil, y SMA tiene que ver con la región de residencia. ¿Ok? Si no me equivoco, es una zona urbana con un determinado nivel de población superior, o sea, un lugar más poblado. Entonces, en definitiva, son variables de control. El objetivo del trabajo no es pensar en cómo se vincula el ingreso con, por ejemplo, el estado civil. El objetivo del trabajo es mirar la vinculación con respecto a la educación, perdón. ¿Y qué es lo que pasa? A medida que vamos incluyendo otras variables, ¿no? Bueno, vemos que el retorno a la educación en este caso, la estimación puntual es un poco más baja. ¿Ok? Después, como incluyendo todas las variables de control, es esta regresión de acá, y ahí el retorno a la educación es un poco más bajo. Esta regresión la tienen los autores, pero ellos incluyen una variable que yo no tengo en este dataset, así que no, si comparan estos resultados con los de la tabla de ellos, no les van a quedar igual. En definitiva, bien, variables instrumentales. ¿Qué tengo? Ahora lo que voy a hacer es la regresión, y lo que voy a hacer es instrumentar tu nivel educacional a partir de tu momento de nacimiento. ¿Ok? Veamos esta sintaxis 2 segundos. Esto de acá es como decir regresión, pero usando variables instrumentales. ¿Ok? En vez de poder escribir nuestro típico regress, estamos escribiendo IB, que es variables instrumentales en inglés, regress. ¿Ok? Bien, esto de 2SLS viene de mínimos cuadrados en 2 etapas, pero en inglés. ¿Ok? Son las iniciales de eso, pero en inglés. Entonces, ¿qué es lo que voy a estar regresando? Al logaritmo del ingreso. ¿Sobre qué? Sobre el año de nacimiento. Acuérdense que es, o sea, yo acá, si hago esto así, entonces la variable de año de nacimiento tiene 30, 31, 32, 33, 34, 35, ta. Entonces, el año de nacimiento, en vez de incluirlo como una variable, como una tendencia lineal, lo voy a incluir en forma de dummies. Si los autores dicen, bueno, vamos a incluirlo en forma de dummies para separar esos efectos del tiempo. Léanse el paper y van a ver que hacen como un estudio sobre las tendencias, de a ver si estamos creciendo en la educación o no. De hecho, tiene algunos plots que están lindos, que muestran cómo para, según el trimestre en el que naciste, cambia o sea, hay una diferencia llamativa, si hacemos el gráfico en líneas, según el trimestre en que naciste, de tu nivel educacional, va del nivel promedio de esa cohorte, ¿no? ¿Y qué es lo último de esta sintaxis? Bueno, que vamos a instrumentar a la variable educación, ¿ok? Escribo mi variable a instrumentar igual a el o los instrumentos que yo estoy eligiendo. ¿Ok? Entonces, nada, regresión usando variables instrumentales. Esto de acá no me interesa. Después tengo la variable dependiente, las exógenas, que son las variables que no me preocupan, y después tengo
la endógena y le cuento cuál o cuáles instrumentos voy a incluir. Acá fíjense que tengo muchas variables instrumentales, ¿no? Porque lo que tengo es la interacción de los años con los trimestres. O sea, estoy poniendo efecto fijo por trimestre. Por trimestre y año, mejor dicho, ¿no? Entonces, algo que podría ser un poco criticable, esto de agarrar solamente la gente que nació en este pedazo del año, tiene que ver con algo del trabajo, así que imagínense que lo estamos haciendo para la muestra completa. No viene demasiado el caso. Y eso esa opción que pongo después de la coma es mostrarme la primera etapa. ¿Ok? Porque si no lo va a hacer en forma silenciosa. Y está bien, si a mí lo único que me interesaba era ver qué valor terminaba teniendo beta, no me interesaba ver la primera regresión. Entonces, algo que es importante acá también es que ustedes recuerden que dentro del universo de variables instrumentales también entran el resto de las exógenas. Ok, ojo al piojo con eso. Entonces, si yo acá, por ejemplo, tenía la edad también me va a funcionar como instrumento de la educación. Y, dicho sea de paso, esto de acá tiene que ser significativo más allá de lo que hagan las otras variables. Creo que va a quedar un poco más claro cuando corra esta línea. ¿Ok? Bueno, pero con la intuición, ¿me siguieron? Sí, sí. Ok, el resto, ¿cómo lo ves? ¿Cómo? Perdón. No sé si. Es que yo me perdí un poco, perdón. Ok. Empiezo desde. O sea, ¿con qué? ¿Con el razonamiento de la variable instrumental? ¿Con qué? No, con el comando. Ah, ok. Bueno, lo vemos de vuelta, no hay problema. En vez de usar regresión común, vamos a decir, vamos a hacer una regresión con variables instrumentales. Esto de acá viene de las iniciales de dos etapas en inglés, no viene al caso. ¿Y cómo es la sintaxis de IB regress? Es básicamente la típica, donde pongo primero mi variable explicada y después todas las explicativas. Y lo que voy a hacer es, aparte, voy a escribir, entre paréntesis, mi variable endógena, que es la educación, es la variable esa que está correlacionada con, por ejemplo, la habilidad. Y después le voy a incluir los instrumentos, el o los instrumentos, no sé, tipo, si yo acá simplemente tuviera una variable instrumental, ¿no? Un solo instrumento, acá ponía el nombre de esa variable, ¿no? Variable, listo, chao, le ponía ese nombre. Los autores lo que proponen es usar un grupo de instrumentos, o sea, un montón de dummies. O sea, son esos efectos fijos por trimestre y año, ¿no? Entonces, si vos naciste en este trimestre de este año, te pongo un 1, sino un 0. Y al otro, bueno, si este nació en el primer trimestre de este año, te pongo un 1 y si no 0. Y así con cada una de esas variables. ¿Está más o menos ahí? Sí. Ok, excelente. Y esto último que dice First tiene que ver con que nos reporte algo. Es un tema de lo que nos va a imprimir en la pantalla. ¿Ok? Es eso simplemente. ¿Qué es lo que nos va a mostrar? Bueno, ahí está cargando, 2 segunditos nomás. Me voy ahora primero a la regresión de la primera etapa. ¿Ok? Esto de acá es la regresión usando variables instrumentales. Y lo de acá arriba es la regresión auxiliar. ¿Ok? Esa regresión donde estamos regresando a mi variable instrumentada, que es la educación, sobre el momento de nacimiento. ¿Y qué dijimos? Que el momento de nacimiento, o sea que mis instrumentos serán esos efectos fijos por año y trimestre de nacimiento. Entonces es esta regresión de acá. Esto de acá que dice empty, ¿por qué es? Porque fíjense que acá está